Los padres eligieron las vacaciones de mi hermano antes que mi boda, incluso cuando se lo dije con 8 meses de anticipación. Así que me casé de todos modos, y ahora están llorando porque no los esperé. Hace 5 días, mi novia de 6 años y yo nos casamos en una pequeña e íntima ceremonia. Inicialmente, se suponía que serían nuestras familias y un par de amigos muy cercanos, pero, desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, mi familia no pudo hacerlo. Para ser más preciso, mi familia podría haberlo hecho, pero se fueron de vacaciones familiares a Australia con mi hermano y su familia, eso parecía una prioridad para ellos. Mi esposa y yo hemos estado juntos durante 6 años y nos comprometimos hace unos 10 meses. No habíamos invitado formalmente a nadie ni enviado las invitaciones hasta hace 4 semanas. Pero ya sabíamos cuándo queríamos casarnos y ambos habíamos informado a nuestras familias con 8 meses de anticipación para que pudieran mantener sus calendarios libres. Cuando finalmente llegó nuestra boda, mis padres me habían asegurado que lo tendrían en cuenta y, sinceramente, no esperaba que hicieran lo que finalmente hicieron. Pero supongo que debería haberlo esperado porque siempre he tenido una relación tensa con mis padres. Crecí en una familia donde mi hermano tenía la reputación de ser un niño superdotado, y yo era simplemente el alborotador. Mi hermano es 8 años mayor que yo y siempre ha sido mejor en todo, ya fueran calificaciones, deportes u otras actividades. Así que, por supuesto, me sentí un poco eclipsado por él cuando era pequeño, pero pensé que ese sentimiento desaparecería con el tiempo. Tal vez lo habría hecho si mi hermano hubiera sido una persona menos arrogante, pero parecía intentar constantemente irritarme a propósito. Siempre se burlaba de mí y me acosaba con sus amigos, y yo era un niño particularmente pequeño, así que fue bastante fácil para él hacerlo. Siempre intentaba quejarme con nuestros padres, pero ni siquiera me escuchaban, ya que, para ellos, mi hermano era el niño perfecto y probablemente incapaz de cometer errores. Eso continuó durante bastante tiempo y, al final, cuando llegué a la escuela secundaria, tenía tanto resentimiento contra mi hermano que me esforzaba por crear problemas siempre que podía. Sentía que, si no podía ser tan bueno como él, al menos me recordarían de otras maneras. Desde pequeño desarrollé una vena un poco rebelde, y solo empeoró a medida que crecí. Para entonces, mi hermano ya tenía un trabajo, y aún así no podía dejar de presumir. Un día, después de que me gradué de la escuela secundaria, dijo algo realmente sarcástico acerca de que yo era una decepción o algo así, y simplemente lo perdí. Había estado buscando una razón para enfrentarme a él durante mucho tiempo, y ese día finalmente nos enfrentamos. Eso fue hace casi 10 años, y desde entonces no he vuelto a hablar con él. Estoy muy feliz por eso, porque, sinceramente, creo que mi vida mejoró mucho después de que dejé de hablar con él. Además, creo que saqué mucho del enojo que tenía acumulado contra él el día que nos golpeamos mutuamente. Él también me golpeó, pero estaba feliz de al menos haberle dado un ojo morado que se merecía totalmente. Después de eso, mis padres estaban muy enojados conmigo porque pensaron que yo había instigado la pelea a propósito. Nunca estaban preparados para creer que siempre era mi hermano quien me irritaba y trataba de hacerme pelear con él. Incluso ese día no me creyeron, fueron muy fríos conmigo durante las siguientes semanas, y todo empezó a mejorar cuando me fui a la universidad. Probablemente porque después de eso tendrían el nido vacío y querían arreglar las cosas conmigo antes de que me fuera. Sin embargo, nunca olvidé la forma en que me habían tratado y, aunque me mantuve en contacto, simplemente no podía dejar de lado lo injusto que me habían tratado en comparación con mi hermano. La única razón por la que los invité a mi boda fue porque eran la única familia que tenía. No soy particularmente cercano a ninguno de mis otros parientes y, desafortunadamente, mis abuelos ya no están con nosotros. A pesar de nuestra relación tensa, habíamos hecho un esfuerzo para mantenernos en contacto activamente durante los últimos 10 años. Intentaron que yo también arreglara las cosas con mi hermano varias veces, pero no creo que ninguno de los dos estuviera interesado. Él se casó hace unos 6 años y ahora tiene 2 hijos. No me invitaron a su boda y ni siquiera me importó. Mis padres incluso intentaron que lo invitara a mi boda, pero eso definitivamente no iba a pasar. Sé que sigue siendo el mocoso arrogante e insufrible que solía ser porque tenemos que vernos en las vacaciones cuando volvemos a casa, y su comportamiento no ha cambiado en lo más mínimo. La única diferencia es que ya no reconocemos la existencia del otro. También soy consciente del hecho de que mis padres tienen más simpatía por él que por mí, pero aún así no esperaba que se fueran de vacaciones con él y su familia sin importarles que me fuera a casar más o menos al mismo tiempo. No puedo probarlo, pero estoy bastante seguro de que lo hizo a propósito porque sabía que, si realmente se reducía a elegir, nuestros padres definitivamente lo elegirían a él antes que a mí. Porque eso es lo que habían hecho toda nuestra vida. Probablemente quería que me sintiera mal y, en cierto modo, lo logró, porque ahora mismo me siento así. Hace unas semanas, en el momento en que enviamos las invitaciones formales, mis padres me visitaron y me dijeron que probablemente no podrían asistir porque, apenas 3 días atrás, mi hermano los había invitado a acompañarlos en sus vacaciones familiares en Australia. Estas serían unas vacaciones totalmente pagadas, un beneficio para mi hermano porque realmente había impresionado a uno de sus clientes y quería llevar a toda su familia con él. No es como si pudieran posponerlas, ya que mi hermano ya había tomado el tiempo libre. Mis padres esperaban que pospusiera mi boda, ya que solo iban a asistir amigos y familiares y nos íbamos a casar en un lugar que pertenece a uno de los parientes de mi esposa.
Obviamente, sería más razonable que esperaran que yo pospusiera mi boda antes de que ellos rechazaran las vacaciones. Me dijeron que estaban muy emocionados y ansiosos por pasar algún tiempo con sus nietos y esperaban que yo entendiera. Tenía muchas ganas de discutir con ellos, pero en lugar de eso, solo les sonreí y les dije, bueno, los esperaré. Estaban tan despistados que ni siquiera pensaron que en realidad no lo decía en serio y parecieron satisfechos con mi respuesta, así que se fueron. Hablé con mi esposa al respecto e incluso ella se sorprendió bastante, porque siempre habíamos sabido que mi hermano era más importante para ellos, pero dejarnos de lado tan descaradamente fue una falta de respeto. Obviamente, no teníamos intención de esperar o posponer nuestra boda y decidimos que simplemente íbamos a seguir adelante con o sin ellos. Así que hace 5 días, alrededor del momento en que se suponía que nos casaríamos, seguimos adelante con la boda e incluso publicamos sobre ella esa noche. Eso fue un gran shock para mis padres porque les había prometido que los esperaría, y no lo hice. Cuando vieron las fotos, inmediatamente comenzaron a llamarme y enviarme mensajes de texto, pero los ignoré porque era el día de mi boda y ni siquiera me molesté en leer los mensajes hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando me desperté, leí el texto que me habían enviado, y era exactamente lo que esperaba. Me decían que estaban muy decepcionados conmigo y que no esperaban que los traicionara así. Decidí contactarlos y hablar con ellos sobre lo que pasó, porque realmente tenía muchas cosas que decirles, y estoy seguro de que ellos podrían decir lo mismo de mí. No tardaron en contestar mi llamada, y lo hicieron lo más pronto posible. Cuando contestaron, comenzaron a gritarme y dijeron que nunca se habían sentido tan insultados como el día anterior. Todos estaban sorprendidos de que no los hubiera invitado a mi boda, ya que no soy cercano al resto de mi familia y soy un poco introvertido, nadie esperaba que los invitara. Pero aparentemente todos habían creído que mis padres seguramente estarían allí. Se sorprendieron al ver las fotos y que mis padres no estuvieran por ningún lado. Así que toda la familia tenía muchas preguntas, y era muy típico de mis padres preocuparse más por lo que pensaban los demás que por lo que me habían hecho pasar. De todos modos, decidí decirles lo que pensaba y les dije que no tenía intención de esperar a que regresaran de sus vacaciones con mi hermano y su familia, incluso si les había dicho eso. Sabía que discutir con ellos sería inútil, ya que no era como si fueran a negarse a ir de vacaciones con su niño de oro y su familia, incluso si eso significaba saltarse mi boda. Yo ya tenía mucho en mi plato, así que no tenía la energía para discutir con ellos y por eso les había prometido que esperaría. En mi opinión, estaba completamente justificado en lo que hice y no les debía una explicación. También les mencioné todo lo que había pasado en el pasado, como nunca habían creído que mi hermano era una persona horrible y arrogante, y siempre me habían tratado injustamente. Incluso ahora no podían ver que mi hermano había elegido específicamente ese momento para pedirles que lo acompañaran en las vacaciones, porque sabía que él era más especial para ellos. Y si podía lograr que mis padres se saltaran mi boda, esa sería la mayor victoria para él. Eso es exactamente lo que pasó. Así que mis padres me habían demostrado, de una vez por todas, que mi hermano era más importante para ellos que yo, y ahora ya no tenían derecho a cuestionarme sobre mis decisiones. Porque había terminado con ellos y no iba a seguir siendo dejado de lado. Estuve a punto de colgar, pero mis padres me dijeron que, aparentemente, mi hermano no tenía idea de que me iba a casar al mismo tiempo. Dijeron que, si les hubiera dicho que quería casarme y que no estaba listo para esperar, ellos habrían rechazado las vacaciones y habrían estado conmigo. Sin embargo, en lugar de ser transparente con ellos, decidí jugar mis juegos y ahora estaba actuando como una víctima, aunque había creado la situación para mí mismo. No esperaba esa reacción de ellos, así que decidí hablar con ellos un poco más. Me dijeron que, al parecer, ni siquiera le habían dicho a mi hermano que me iba a casar. Como no invité al resto de mi familia, ellos tampoco lo sabían, así que mi hermano no tenía idea de que yo me iba a casar casi al mismo tiempo que él se iba de vacaciones y los había invitado sin segundas intenciones. Aparentemente, mis padres solo habían decidido hablar conmigo porque sabían que, si se negaban a ir de vacaciones con mi hermano y su familia, era poco probable que tuvieran una oportunidad similar en el futuro cercano. Ya que mi hermano ha estado muy ocupado desde que comenzó su propio negocio. Por eso, en lugar de simplemente negarse sin hablar conmigo, decidieron preguntarme si me sentiría cómodo posponiendo mi boda por un par de semanas. Si hubiera sido honesto y dicho que no, ellos habrían rechazado las vacaciones y habrían estado allí conmigo para la boda. En cuanto a todo lo que había sucedido en el pasado, me dijeron que estaban listos para aceptar que tal vez habían tenido la culpa por no reconocer que, tal vez, mi hermano podría haber sido terrible conmigo y que yo podría haber estado diciendo la verdad. Sin embargo, dijeron que nunca ayudé a mi situación porque siempre hice todo lo posible para crear problemas, buscar atención de la manera más drástica y ser una molestia en la familia. Así que no podían culparse de todo cuando intentaron hacerme ver que mi hermano siempre estaba detrás de mí. Cuando lo dijeron de esa manera, no pude evitar pensar que tal vez tenían razón. Sin embargo, en ese momento no estaba de humor para creerles, así que los acusé de mentir sobre si mi hermano sabía que me iba a casar o no. Incluso si él hubiera sabido, no había manera de que mis padres me lo contaran. Después de que los acusé de hacer esto a propósito, discutí con ellos y les dije que, si realmente hubieran querido estar presentes en mi boda, ni siquiera me habrían preguntado si estaba bien posponerla y simplemente habrían estado allí para mí sin hacer preguntas.
Les dije que ni siquiera deberían haber considerado la idea de irse de vacaciones con mi hermano y su familia mientras me abandonaban. Los acusé de inventar excusas para encubrir sus errores y de tratar de engañarme haciéndome pensar que yo no era la víctima, sino el culpable de la situación. Pensé que iban a discutir conmigo, pero en lugar de eso, simplemente me dijeron que aún no había salido de mi antigua fase y que seguía siendo el alborotador que buscaba atención de la peor manera posible. Luego colgaron, y me di cuenta de que estaban muy decepcionados. Mi madre había estado llorando porque fue un gran shock para ella que, mientras estaban de vacaciones, yo publicara un montón de fotos de mi boda. No significaba nada, pero incluso yo estaba realmente molesto y enojado con ellos. Ni siquiera me molesté en pensar en nada desde su perspectiva durante los primeros días. Pero ahora, pensando más en la conversación que tuve con mis padres, me siento menos seguro de que podría haber tenido razón. Al principio estaba muy seguro de mí mismo, de que no había hecho nada malo, pero ahora ya no lo sé. Obviamente, no hay manera de probar si mi hermano lo sabía o no cuando me iba a casar, o si había hecho todo esto a propósito. Pero tengo el fuerte presentimiento de que mis padres debieron haberle dicho que me iba a casar en esa época y que él eligió específicamente ese momento para irse de vacaciones con su familia e invitar a mis padres a que lo acompañaran. Es demasiado sospechoso, pero eso es todo lo que tengo para guiarme, mi instinto, y no sé con certeza si lo que pienso es cierto o no. Por si acaso, supongo que podría estar equivocado en alguna parte, pero ese es el problema. No estoy seguro de nada. Aún así, me gustaría decir que, si mis padres realmente hubieran querido estar ahí para mí el día de mi boda, nunca habrían aceptado la idea de irse de vacaciones con mi hermano y su familia y ni siquiera me habrían pedido que pospusiera mi boda. Sin embargo, si hubiera hablado con ellos, la situación podría haber sido diferente. No sé. Lo único que sé con seguridad es que tenían razón en una cosa. Nunca les facilité ponerse de mi lado cuando era más joven, porque definitivamente era un alborotador y un completo mocoso. Mi hermano siempre había sido un bueno con los zapatos. No importaba cuánto me acosara en privado, siempre hizo lo mejor que pudo en todo, y eso no es algo que pueda quitarle. Así que, tal vez, si hubiera puesto mi energía en tratar de ser más como él, quién sabe, tal vez mis padres lo hubieran encontrado más fácil para estar de mi lado. De todos modos, estoy realmente confundido acerca de todo y no sé si debo una disculpa a mis padres. Toda mi vida he creído que trataron mejor a mi hermano porque mis padres tenían prejuicios hacia él, pero tal vez nunca hice nada por ganarme su favor y, tal vez, no soy realmente la víctima aquí. Incluso ahora, ni siquiera estoy seguro de si mi hermano sabía cuándo iba a tener lugar la boda o no. Simplemente no sé nada, así que necesito desesperadamente algo de claridad. Había decidido decirles a mis padres que esperaría a que regresaran de las vacaciones, pero casarme sin ellos finalmente lo complicó todo. Actualización 1, mis padres regresaron de sus vacaciones, y tan pronto como aterrizaron, vinieron directamente a mi casa desde el aeropuerto. Lo sé porque pude ver sus bolsos y cosas con ellos cuando aparecieron en el taxi. Mi esposa y yo hemos estado casados por poco más de una semana, y hemos discutido la situación con mis padres varias veces. También he consultado los comentarios, he hablado con un grupo de mis amigos, y mucha gente está de mi lado, otras personas piensan que podría haber evitado todo este drama. Pero la conclusión es que cualquier daño que se tenía que hacer ya se hizo, y no creo que mis padres puedan superar esto, y yo tampoco. Prácticamente había perdido cualquier esperanza de reconciliarme con ellos y, sinceramente, ni siquiera quería hacerlo. Parecía inútil, porque toda mi vida ellos siempre habían preferido a mi hermano antes que a mí. Incluso ellos mismos no lo habían negado cuando lo mencioné durante nuestra última llamada telefónica, lo habían aceptado, pero también trataron de culparme por ello. Había aceptado que ambos teníamos opiniones diferentes y, tal vez, ambos teníamos razón, o tal vez todos estábamos equivocados, pero ya no hacía ninguna diferencia. No podíamos retractarnos de lo que había sucedido, y así era como planeaba lidiar con la situación. Sin embargo, supongo que mis padres tenían planes diferentes, porque cuando aparecieron en mi puerta, estaba muy confundido. Todavía tenían sus bolsos y cosas con ellos, y pensé que vendrían aquí a vivir conmigo, así que eso me asustó un poco. Luego me aclararon que habían venido directamente a mi casa desde el aeropuerto. Los había invitado, y se saltaron toda la pequeña charla. Me dijeron que, por mi comportamiento, era muy obvio que teníamos mucho de qué hablar si queríamos que nuestra familia funcionara. No sabía qué decir a eso, porque realmente no tenía planes de discutir nada con ellos. Ya sabía que no tendría sentido y que nos quedaríamos estancados hablando en círculos una vez más, así que traté de decirles que necesitaba algo de tiempo y espacio lejos de ellos para ordenar mis pensamientos. Pero me dijeron que habían hecho el esfuerzo de venir directamente a verme después de sus vacaciones solo porque yo era importante para ellos, así que necesitaba tratarlos con la misma importancia. Y necesitábamos hablar de eso ahora. Ya había estado bastante molesto por todo lo que había estado pasando con mi familia desde que tuve esa pelea con mis padres, así que realmente no estaba de humor para hablar con ellos. Cuando insistieron en que los tratara con la misma importancia y siguiera sus reglas, comencé a enojarme mucho una vez más. Les grité y les dije que, solo porque estaban dispuestos a hablar conmigo en este momento, no significaba que yo tuviera que hacer lo mismo para ellos. Si realmente hubieran querido arreglar las cosas conmigo, deberían haber respetado lo que dije sobre querer estar un tiempo lejos de ellos y dejarme en paz.
Las cosas no siempre podían funcionar en sus términos, necesitaban darse cuenta de que yo era mi propia persona, no su marioneta. Eso llevó a una pelea a gritos, porque ellos también estaban bastante molestos. Finalmente, mi esposa tuvo que intervenir y decirles que se fueran a casa, porque no había manera de que llegáramos a una conclusión de esta manera. Antes de irse, mi madre, que siempre ha sido la más emocional, me dijo que era consciente del hecho de que, tal vez, ella y mi padre habían fracasado como padres, porque, de lo contrario, nadie trataría a sus padres así. Pero quería que recordara que, si habían fallado como padres, incluso yo había tenido algunos fracasos como hijo. Ellos siempre me habían perdonado y tratado de hacer que las cosas funcionaran conmigo. Si eran importantes para mí, intentaría hacer lo mismo y me esforzaría en hacer las cosas bien en lugar de tratar constantemente de demostrar que soy perfecto y que siempre soy la víctima, mientras que mi familia es la villana. Habría tomado represalias y le habría dicho algo, pero como dije, ella siempre ha sido la más emocional de mis padres, y tenía lágrimas en los ojos, así que no me atreví a decirle nada. Después de que se fueron, mi esposa me calmó, porque aún estaba bastante molesto, y desde entonces hemos estado tratando de encontrar una manera de lidiar con esta situación. Pero, honestamente, estoy al límite. No quiero convertir a mis padres en villanos, pero tampoco creo que yo sea el malo aquí. Me inclino a culpar a mi hermano por crear esta situación, pero, honestamente, aún no sé si él tuvo algo que ver, y, aunque lo hubiera tenido. En última instancia fue decisión de mis padres saltarse mi boda y unirse a él en sus vacaciones familiares. Siento que he vuelto al punto de partida, sin idea de qué hacer y cómo lidiar con este problema actual. Actualización. Antes de comenzar con esta actualización, solo quiero decirles a todos los que han estado sugiriendo que simplemente corte relación con mis padres que no es tan fácil. Si lo fuera, ni siquiera estaría en este sitio, y ya lo habría hecho. Pero las familias son complicadas. Como dije, realmente no tenía a nadie aparte de mis padres, y no es que siempre hayan sido malos conmigo. También hemos tenido buenos momentos, es simplemente una situación complicada en la que estamos ahora. No puedo decir que soy perfecto, pero tampoco puedo decir eso de ellos. Así que las únicas dos opciones que tengo ahora son esperar a que las cosas se pongan tan mal que no tenga otra opción que cortar relación o hablar con ellos e intentar que funcione. Me inclino por la segunda, porque soy una persona razonable. La última vez que me reuní con mis padres fue hace 3 días y realmente no salió bien. Después de eso, no tenía idea de lo que iba a hacer, así que pensé en volver a mi enfoque anterior y mantener las cosas discretas con ellos. Mi esposa estuvo de acuerdo, porque no es que tengamos mejores ideas sobre cómo lidiar con eso. Anoche, mis padres me enviaron un mensaje de texto y me dijeron que lamentaban cómo se habían comportado la última vez que nos vimos, y que no deberían haberme instigado. Me gritaron que deberían haberme dejado en paz cuando les dije que no quería hablar con ellos y que lamentaban mucho lo que había sucedido. Aún así, querían que las cosas funcionaran conmigo, así que me preguntaron si estaría dispuesto a reunirme con ellos para cenar el fin de semana. Ahora mi esposa y yo estamos discutiendo esa idea. Sabemos con certeza que va a ser incómodo, porque han sucedido tantas cosas en las últimas semanas que no hay manera de que podamos pasar una velada entera sin hablar de ello. Sin embargo, me parece que están tratando de compensarme de alguna manera, y no quiero arruinar mi relación con ellos, así que estoy dispuesto a darles una oportunidad. Tal vez, hablando con ellos, podría realmente salvar lo que queda de nuestra relación. Es muy obvio que tenemos muchos malentendidos y falta de comunicación, lo que ha creado muchos problemas entre mis padres y yo. Pero no quiero perderlos, realmente no lo quiero. A menos que surja algo más o suceda algo en los próximos días, probablemente los veremos este fin de semana e intentaremos hablar con ellos. Deséenos suerte y, con suerte, les irá bien. Actualización 3 lamentablemente, las cosas no salieron exactamente bien con mis padres, y me arrepiento de haberles dado el beneficio de la duda y de haber ido con ellos. Anoche me presenté en su casa con mi esposa, y mi hermano estaba allí con su familia. Ellos saben que no tengo una buena relación con mi hermano, y creo que fue bastante desagradable de su parte lanzarme esto como una sorpresa, independientemente de cuáles fueran sus intenciones. Obviamente, me sorprendió mucho verlo allí, y no creo que él tampoco me estuviera esperando, así que nos habían mentido a ambos. Tan pronto como los confronté, me dijeron que la mayoría de los problemas en nuestra familia se debían al hecho de que los dos no nos llevábamos bien. Yo pensaba que mis padres lo trataban mejor que a mí, y él pensaba que yo era un perdedor bueno para nada y todavía me guardaba rencor por atacarlo hace 10 años, a pesar de que se lo merecía totalmente. La única solución que se les ocurrió fue invitarme a cenar y hablar entre nosotros. Instantáneamente les dije que solo estaba allí para hablar con ellos, pero que no tenía nada que decirle a mi hermano. Por una vez en nuestras vidas, ambos parecíamos estar en la misma página. Ambos comenzamos a irnos, pero una vez más, mi madre comenzó a llorar y dijo que no podía creer que sus 2 hijos valoraran su propio orgullo y ego más de lo que valoraban a la familia. Estaba a punto de decir algo, pero supongo que mi hermano finalmente se había cansado de esto y le dijo a mi madre que, considerando que ella fue quien aceptó irse de vacaciones con su familia, a pesar de saber que yo me iba a casar casi al mismo tiempo, no debería estar hablando de valores familiares en absoluto.
Luego, de la nada, él me dijo que nuestros padres me habían estado mintiendo todo el tiempo y que él realmente sabía que yo me iba a casar más o menos al mismo tiempo que él se iba de vacaciones. La razón por la que había elegido irse de vacaciones casi al mismo tiempo no era porque quisiera arruinar mi boda, sino porque aparentemente iba a firmar un nuevo proyecto en un par de semanas. Y después de eso estaría demasiado ocupado para las vacaciones. Quería hacer este viaje mientras pudiera y no tenía nada que ver conmigo, en caso de que eso fuera lo que yo creía. Aún así, mis padres tuvieron una opción y eligieron ir de vacaciones con él, ahora lo estaban echando debajo del autobús y actuando como si ambos fuéramos responsables de todos los problemas. Con eso aclarado, supe que no había manera de que pudiera perdonar a mis padres, y supongo que las cosas finalmente habían llegado a un punto sin retorno. La claridad de saber que mis padres eligieron ir de vacaciones con mi hermano y su familia a propósito me hizo ver que no me importaba cuáles fueran sus intenciones. Lo que me importaba era el hecho de que ellos tuvieron una opción y sellaron su propio destino. Luego intentaron mentir para salir de ahí y realmente pensaban que de alguna manera yo era el chico malo aquí. De todos modos, después de eso, salí y los bloqueé en todas partes. No creo que vuelva a ponerme en contacto con ellos en el corto plazo. Mi esposa y yo estamos muy felices solos e incluso nos iremos de luna de miel muy pronto. Inicialmente íbamos a esperar un par de meses, pero ahora realmente